Buen día, amigos. Buen día tengan todos ustedes los que diariamente nos reciben en sus hogares para conversar con nosotros. Y no olviden de enviar sus mensajes, que en la medida de nuestras posibilidades se los estaremos leyendo. Recuerden que llegan muchos mensajes y a veces se nos pasa, porque mientras hacemos el programa y conversamos, muchos de esos mensajes se nos pasan y queremos recibirlos de ustedes tal como llegan. Sí, claro, en algunos momentos tendremos que filtrar alguna cosa porque hay palabras que no podemos decir y otras que son tan subidas de tono que hasta nosotros, que somos gente adulta, nos sonrojan. Pero envíe sus mensajes. Y no se preocupe si anoche no hubo electricidad en su casa. En la mía tampoco hubo. Y no se preocupe si el agua no está llegando. Tal vez si usted tiene suerte y algunos amigos, un camión le surtirá de agua. Y si usted salió en la noche y en las calles oscuras cayó en un hueco y el caucho se dañó, no se quede allí. No. Córralo, aunque después tenga que parar el carro porque el caucho es tan costoso que usted no lo puede comprar. Ni qué decir, si usted quería comerse una parrillita el fin de semana, confórmese con una ración de hueso rojo. O si tiene algo de dinero, compre una costillita con carne. O un rabo un rabo, que también son buenos. Pero vivimos en Venezuela, donde ayer se estaba conmemorando el fallecimiento del presidente Chávez, 5 de marzo. Y la gente se preguntaba, todavía la gente se preguntaba en el mercado de Alto de Jalisco, si estábamos viviendo mejor o peor que con Chávez. Y yo cargaba en mis manos un frasquito de salsa de tomate, de esa que le decían ketchup. Y lo tenía aquí y me dice: Francisco, ¿qué vas a hacer con eso? Y le digo: se lo traigo al hombre que me marca los cuadros para que me lo ponga ahí para ponerlo en la pared. Y de verdad que quedó bien bonito, bueno, la maqueta, ¿no? Y entonces yo le dije: eso fue lo que pasó con Venezuela. ¿Ustedes recuerdan el frasco de salsa de tomate? Sí, miren lo que ha quedado. Y la gente entendió. La gente entendió. Porque habían para comprar 2 colas cortas ciertamente, pero los mismos productos pero a distintos precios. Por ejemplo, yuca, 17.000 bolívares el kilo, con efectivo. Yuca, sin efectivo, tarjeta de débito, 30.000. 40.000. O sea, una cosa increíble, ¿verdad? No 34, que el doble, tío, 40.000. Queso, igual. Arveja, igual. ¿Tú te acuerdas de los paqueticos de arveja que eran como de 500 gramos? Sí. Después llegaron unos y eran de 400. Ahora venden unos de 150 gramos. Ajá. Y la gente los compra porque es el que puede comprar. Pero lo que me llamó la atención es que una vez que la gente, que no eran muchos pagando en efectivo, ni cantidades grandes, pues en efectivo, sino cantidades pequeñas, por lo que esa cola caminaba mucho más rápido, había un señor fuera que vendía efectivo. Sí, ahí el efectivo se está vendiendo al 120%. Pero ¿no? increíble, yo no quería, sí, yo fui porque me dijeron que eso estaba ocurriendo. Y eso sí, me permitieron ver para comentar, pero no me permitieron gráfica, porque había un señor mal encarado que se molestaba, que se molestó, incluso me dijo: periodistas no queremos aquí, y yo seguí muy tranquilo, y volvió a decir el tipo: periodistas no queremos aquí, no puede ser. Y yo entré al mercado: periodistas no queremos aquí. Y entonces ya el hombre se me acercó, un hombre que tenía la gorra puesta como la que usa, como la usa Mendoza, hacia atrás,
que por cierto, eso y que fue lo que enamoró a Irene Sáez. ¿Sí? Sí. Dicen que lo que enamoró a Irene Sáez de Mendoza fue el hombre se pone la gorra para atrás. Yo no he visto, y con unas chaqueticas bien feas, por cierto, las que usa este Mendoza. Bueno, el hombre que me amenazaba a mí también tiene la gorra para atrás. Entonces, cuando se me encara, noté que el hombre tenía razones para estar bravo, porque desde hace tiempo no estaba usando la crema que hacía de su sonrisa una obra de arte. Porque tal fue la violencia, no de sus palabras, sino de su halo, que cuando se me va encima, me dijo, ¿y usted no oye? Y huelo también, le dije, y huelo. No le he dicho que periodista aquí no es, pero es que usted no sabe que yo lo que soy es economista. Yo de haber dicho economista, yo no me hubiera entrado, me hubiera ahorrado esto que ahora siento que ya no me lo podré quitar, que no lo podré, pasará más de 1000 años, muchos más, hasta que yo sienta que este olor que usted me ha tirado encima lo pueda superar. Es que ustedes lo que vienen es a molestar. Sí. Y algunos de ustedes no solamente, y dicen que esta es culpa del gobierno. Y nosotros no aceptamos que el día que el presidente Chávez está conmemorando un año más de su fallecimiento, venga usted aquí a amargarle la vida a la gente que lo que viene es a comprar. Vaya a los medios, vaya donde usted trabaja a decir las cosas. Y le dije, pero bueno, ven acá, pero momentico, caballo, le digo yo, ¿qué te pasa a ti? Ven acá, vea los precios. Me dice, bueno, esos son los precios porque la guerra económica, porque el bloqueo, porque Marco Rubio, porque el tipo tiene un discurso, chicos. Pero es interesante, ayer lo escribió el que jefatura ahora la MUT, o uno de los que jefatura la MUT, ¿cómo se llama? El psicólogo. Oropesa. Él lo llama disociación cognitiva, que hace que la gente encuentre una explicación a la situación del país por causas que son totalmente distintas a las reales. Entonces ese señor, no, la guerra económica produce estos precios. Es decir, no habla de la baja producción, no habla de que es decir, no habla de las circunstancias reales que produce. No, el tipo dice, ¿verdad? Mira, y yo noté en la mirada de la gente algo gravísimo, que no era que ellos estaban acompañando al señor en sus tropelías, sino que su resignación pasaba por comprar e irse de ahí lo más rápido posible. Pero a pesar de que ninguno hizo un esfuerzo por enfrentar a este señor violento, a quienes los tipos de allí lo conocen como chiquito, ¿sí? Sí, lo llaman chiquito, pero el tipo no es chiquito nada. Y parece que él es un alto funcionario, o cobra, o no sé qué cosa. Lo cierto es que él es quien vende él es quien recupera el efectivo para vender. Bueno, eso se ha convertido en un negocio enorme, gigantesco. Oye, voy a pasar esta cuestión. Nos escribe una señora diciendo que ella, cuando sale de su trabajo, trabaja en una oficina del gobierno regional, toma el vehículo el primero que pase, porque es muy difícil llegar a su casa porque el transporte público no existe en Maracaibo. Toma un autobús y ese autobús pasa frente a la Facultad de Ingeniería. Dice que en la Facultad de Ingeniería se paran 4 malandros, dice ella, la policía sabe quiénes son, la Guardia Nacional también, porque ella ha puesto la denuncia, y los tipos se suben en el autobús, amenazan al chofer y le dice, nos das 80 palos. 80 palos debe ser 80.000 bolívares, ¿no? No sé, 80 palos, en el lenguaje palandrín, 80 palos, o te bajamos a ti y atracamos a todo el mundo en el autobús. 4 malandrines frente a la Facultad de Ingeniería, me dice esta señora. 4 malandrines, dice ella, frente a la Facultad Pero de Ingeniería. 80 palos no pueden ser 80.000 bolívares porque con eso no se compra nada. Bueno, pero imagínate, si cada autobús que pasa, yo me subo en el autobús y le pido 80 palos, me debo redondear unos cuantos miles de bolívares diarios, porque están parados allí. Ella pasa religiosamente a las 2 de la tarde, frente a la facultad, según nos dice aquí, según nos está escribiendo. Nos está escribiendo y dice, mire, yo paso todos los días a las 2 de la tarde, pero religiosamente, se asaltan el autobús, le piden al chofer una cantidad de dinero, porque si no,
amenazan con bajarlo del autobús o atracar a los pasajeros. Ya la policía lo sabe, ella ha puesto su denuncia, la policía, porque ella trabaja en una oficina de la gobernación. Ha hablado con el secretario de gobierno inclusive y no han hecho nada todavía. Deberían enfrentar la situación para evitar que en algún momento haya males mayores, ¿no? Así que, bueno, la gente suele dar explicaciones increíbles. Bueno, las ha dado Falcón. Las ha dado Falcón, dice que las condiciones electorales de este año son mejores que las del 2015. Pero en el 2015, acuérdense ustedes que el CNE dio 6 meses para las elecciones. Y esta vez las condiciones que ofrecido están en la LOPRE. Es que yo creo que Falcón está mal, porque Falcón, bueno, yo lo escribí hace días y no me quiero desmentir. Yo confieso que no voy a votar por Falcón. Yo no voy a votar por Falcón, pero lo apoyo. ¿Cómo es eso? Bueno, eso tiene la siguiente explicación. Es decir, incluso ayer me vieron un video donde el presidente Chávez señala que por ahí hay algunos que están estimulando la candidatura de Falcón contra él. Y le dijo, lo que pasa es que yo no la tengo a la mano porque la podíamos colocar, pues nada. Mira, Falcón, vamos a ver si Andy la consigue por ahí. Mira, Falcón, que se va contra mí, tú que te vas contra mí, como era Chávez, ¿no? Y entonces yo creo, y es una asamblea, porque si se va contra mí, conmigo tal, tú eres un buen líder en Lara, pero si te arrancas aquí, tal, tal y tal. Y yo vi, y después las cámaras buscan a Falcón y él se está riendo con esa risa nerviosa de cuando uno es descubierto en una maluquesa. Sí, cuando uno tiene hay una sonrisa nerviosa. Sí, y tenía una gorra que, por cierto, es la gorra que siempre usa. Y entonces ayer yo sentí cierta ternura, Arenas, porque ternura, pero tú eres un hombre tierno ahora. Sí, no, sentí ternura, Arenas, porque es que también yo creo que con la edad uno le vaya llegando, uno ve mejor las cosas. Y yo vi a Falcón como un muchacho descarriado que seguramente alguien le estaba moviendo las cosas, su pensamiento, ¿no? Y efectivamente se lo movieron de tal manera que él rompió con el chavismo y se fue a la oposición, estuvo en la oposición, pero la oposición que una vez le dio el triunfo, en la última oportunidad no le apoyó. ¿Quién sabe si él? Porque a mí me dicen que en Lara, a pesar de que desde fuera se veía que era una buena gestión, el Falcón fue demasiado sectario en el manejo de algunas cosas. E incluso se dice que él no fue todo lo solidario que debió haber sido en la defensa de Alfredo Ramos. Pero Ramos, que es un caballero, que era el alcalde de Irribarren, tampoco fue capaz de decir nada, se quedó callado y fue preso. Lo pusieron en libertad porque estaba en condiciones físicas muy mal estado. Pero de Falcón reivindico el valor de regresar. Mira, la vida está plagada de estos ejemplos. Yo conozco un hombre cuya mujer era la madre de sus hijos, pero un día, en un lance desafortunado, ella tuvo un affair fuera del matrimonio. Y tuvo un hijo. Pero, y la familia del hombre la repudiaron, no la lapidaron porque en Venezuela no se lapida a nadie, ¿no? Porque primero ya no hay piedra tampoco con que lapidara a nadie, las piedras se han acabado aquí. Entonces, el hombre, cuando ella un día regresó, y el hombre la recibió en su hogar, y los otros niños a quienes ella había abandonado, la recibieron alborozados, incluso llegaron a poner una cinta que decía, bienvenida a Kenia. Sí se llamaba. Bienvenida a Kenia. No, Kenia, ella se llama Kenia. Los hijitos de ella, y el muchachito ya caminaba, el otro. Y yo ese día dije, bueno, el ser humano merece ser reivindicado. El ser humano debe ser, el ser humano es perverso, si es verdad.
pero también tiene unos arranques de ternura, de cosas, de perdón, que lo hacen especial. Bueno, el hombre recibió, y salvo que las cámaras ocultas en algunos lugares determinen otra cosa, hasta ahora haya sido fiel, pues, o sea, se fue y regresó. Como la parábola del hijo pródigo, hermano. Y entonces eso es lo que yo veo en Falcón. Falcón se fue, sí es verdad. Y le causó cierta escozora a Reyes y al otro en Lara. Pero regresa en el momento en el que su gente lo más lo necesita, que era tratar de darle cobertura a una elección que todo el mundo dice que no es todo lo legal que se amerita en estos casos, pero no porque sean fraudulentas, sino porque debían haber ciertas condiciones para cubrir las apariencias, y Falcón era parte de eso, y Falcón regresa, y al regresar, y yo estoy seguro que Falcón no solicitó nada, pero cuando Falcón dice que las condiciones que hay ahora son mejores que las del 15, me da la impresión que en la alegría por volver, a Falcón se le olvidan algunas cosas, y es lícito que también se le olviden, porque ya él no es el mismo, la edad también pesa. ¿Tú crees que la candidatura de Falcón lo homologa a Arias Cárdenas, que en su momento fue un No, yo creo que no, porque Arias Cárdenas de alguna manera sí fue candidato de toda la oposición. El asunto es que la oposición en ese momento estaba muy dispersa y no fueron capaces de apoyar a Arias como debería ser. Y Arias tampoco aceptó el apoyo de la oposición, pero la oposición, si Arias en ese momento entiende la importancia, incluso para un revolucionario como él, de apoyarse en la oposición para crecer, Arias hubiera tenido una fracción parlamentaria con la que el gobierno en aquel momento hubiera tenido que negociar algunas cosas. Es que aquí, claro, la oposición, entiendo yo que no hizo todo el esfuerzo, pero Arias sí hizo el esfuerzo por desmarcarse de la oposición. A Arias le costaba mucho entender por qué esos grupos lo estaban apoyando. Acuérdate que Arias era parte de un partido llamado Unión, donde estaba Pompeyo Marcos, estaban otros y tal. Y yo recuerdo una reunión que se hizo en un sitio en Maracaibo, donde habían algunos dirigentes de la campaña de Arias, y yo ese día intervine diciendo que había que apoyar a Arias para enfrentar a Chávez. Y hoy yo no hubiera tenido mayores inconvenientes en solicitar el apoyo a Falcón. En solicitar un apoyo para Falcón. Pero es que hay algunas cosas que no me cuadran. Que es que Falcón no termina de clarificar qué es lo que quiere. Uno no sabe de verdad, porque Falcón tampoco tiene a su alrededor un equipo político que le asesore bien. Pero si Falcón, por ejemplo, se ha inscrito y desde adentro dice que las condiciones son difíciles para participar y no le estimula a la gente una esperanza que él sabe que no se va a dar, porque te voy a poner un ejemplo. ¿Tiene Falcón estructura para defender los votos? No, Falcón le dice una cantidad de cosas. Pero si él salió diciendo, si él me dijo a mí que lo de Velázquez había sido una derrota, que teniendo los testigos, Velázquez y los miembros de mesa, los testigos, no los miembros de mesa, los testigos, el CNE, la Junta Electoral de Guayana le había quitado la presidencia, la gobernación a Andrés Velázquez. Él estuvo aquí unos días después, cuando la campaña... Yo recuerdo, claro, estuve en el programa y yo estuve después de un evento en el Hotel Cristóforo donde él estaba y hablé con él. Sí, el caso de Falcón, como el caso de todos los que pudieran participar en este proceso, es que en Venezuela hay una crisis institucional muy grande, porque las instituciones sobre las cuales se soporta el proceso electoral están totalmente desacreditadas. Por ejemplo, ¿cómo tenerle confianza a un CNE cuya mayoría, formada por 4 señoras, dicen ser militantes o dicen ser independientes, pero militan en el partido de gobierno? Y ha dejado de ser realmente, es decir, sus decisiones han dejado de ser técnicas para convertir sus decisiones en asuntos estrictamente de carácter político que apoyan a Maduro, que apoyan al régimen. Si ya no es, nosotros decíamos que era la oficina técnico electoral del gobierno, ya no ni siquiera es eso. Es la oficina, además, cuyas decisiones son y van en línea para apoyar el régimen de Maduro
y favorecerlo abierta y arbitrariamente. Entonces, institucionalmente tenemos una crisis profunda, es decir, la institución sobre la cual se ampara el proceso electoral está totalmente desacreditada y obviamente no ofrece un proceso limpio, transparente y nada por el estilo. La otra institución, que es la que vigila el proceso, también es una institución que funciona en torno al gobierno, que es la Fuerza Armada y su Plan República. Entonces, las dos instituciones que están allí como soportes del proceso electoral venezolano pasa por una profunda crisis y no hay manera de creer en ella. La otra institución es el TCJ, que actúa siempre como una espada de Damocles post resultados electorales. Claro, si acaso, si la primera se le pasa, la segunda lo repasa. Lo repasa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Amigos, regresamos. Es que ustedes saben que el hombre que pone la música aquí pone todo. Pero no importa, nosotros estamos acostumbrados a eso. Llegadas intempestivas. Menos mal que yo no estaba hablando mal de Arenas, porque yo generalmente hablo mal de Arenas cuando Arenas está presente. Pero no, cerca de la cámara. Pero con nosotros está Carlos Alaimo. Alaimo no irrumpe en la política en los últimos procesos electorales porque Alaimo desde muy temprana edad se dedicó a hacer política. Era militante de la Democracia Cristiana Universitaria, cuando la Democracia Cristiana Universitaria era un grupo político que tenía una gran posibilidad de convertir a sus líderes en los grandes líderes del país. De verdad que una discusión política en sus tiempos con ellos era una discusión política de altura. Pero los tiempos nos llevaron a eso que vemos hoy, que de aquellos viejos políticos poco queda. Algunos en los medios, otros retirados, algunos llenos de resentimiento por las posibilidades reales que tuvieron y nunca pudieron hacer real. Pero el Zulia, que es donde Alaimo milita, desgraciadamente se ha quedado sin referentes políticos. Uno, porque el Nuevo Tiempo ya no es lo que fue una vez, la esperanza que una vez encarnó, por errores políticos y porque los tiempos pasan y si tú no cambias, pues difícilmente el regreso pueda ser exitoso. Lo vemos en el regreso de Rosales. El regreso del viejo ídolo que regresó y prácticamente quedó en nada porque pierde la elección a gobernador y no se conoce una sola declaración de Rosales, una convocatoria de medios. El partido de Rosales no se debe reunir casi nunca, aunque en estos días seguramente se reúnen porque están de cumpleaños. Y uno puede estar muy mal, pero el cumpleaños siempre lo celebra. El otro es Guanipa, que logró derrotar a Arias Cárdenas y a Rosales, y a los Rosales, y resulta que cuando la gente había puesto sus esperanzas en Guanipa irresponsable y egoístamente decide no encargarse de la gobernación del estado, y la gente le dice, la gente en la calle nos dice, mira, pero es que resulta que Guanipa, si no es por Guanipa, no estuviéramos en la situación en la que estamos ahora y en la que pudiéramos estar más adelante, que nadie visualiza que sea mejor. Pero bueno, allá Guanipa con sus capriles. Yo pensé que iba a decir con su capricho. Con sus capriles y con sus cosas, pero desgraciadamente dejó al Zulia huérfano. Y en los partidos, tú ves que Acción Democrática no tiene un dirigente que dé la cara. Voluntad Popular, después de la ida del a Toledo, prácticamente quedaron sin voluntad. Primero Justicia era primero Guanipa, ido Guanipa, porque los Guanipas llegan y ahora se van a la capital. Los dos Guanipas, ojalá que no tengan un tercero, porque también sigue la capital. Y el Nuevo Tiempo dejó de ser un partido como referencia. Ojalá me equivoque en este análisis. ¿Y qué se quedan? Alaimo, que montó un partido a última hora con una buena propuesta que era Pasión por Maracaibo,
y líderes como Gilberto Gudiño y otros que están tratando de hacer un esfuerzo por darle al Zulia un liderazgo. Muchos dicen que es necesario prepararse para montar un gran frente por defensa del Zulia, porque ya nosotros lo comentamos sobre lo que se siente y lo que se vive en el Zulia. Entonces, el Zulia, al no tener estos dirigentes, claro, no hay elecciones cerca y ellos no están en la cosa. Por aquí el liderazgo se interesa mucho por las elecciones, pero poco por la gente. ¿Qué crees tú de un frente por defensa donde no se excluya a nadie, donde pueda participar todo aquel que sienta que es necesario recuperar la democracia y recuperar la vida de los maravinos y de los venezolanos? Bueno, feliz día, buen día, Ender, buen día, Francisco, gracias por esto. Sí, y sería un buen ejemplo desde todos los estados y en todos los estados, cada uno ponga de su parte para organizarse y hablar por el país y por su propio estado, ¿no? Este país fue maravilloso en los años 90, después del proceso de la descentralización, donde vimos muchos liderazgos regionales que estuvieron más a la altura de los liderazgos nacionales, incluso más importantes que los liderazgos nacionales. Hubieron 12 gobernadores presidenciables, con buena gestión en cada uno de sus estados. El Zulia tiene la mejor posibilidad de que si entre todos empecemos a hablar del Zulia en el país y del Zulia en el mundo, porque el Zulia tiene esa particularidad que además de ser grande en Venezuela, puede ser grande e insertarse en el mundo por nuestra ubicación geopolítica, porque además históricamente siempre lo fue. El Zulia, la economía del Zulia nació antes que la economía del petróleo en Venezuela, la economía internacional, la finanza, en el Zulia nació mucho antes que llegara a Venezuela, y el Zulia lo demostró siempre, inclusive históricamente, en la época de la independencia, el Zulia tuvo un rol protagónico diferente a Venezuela, entre lo que fue la relación con la independencia, la relación con España, la relación con Bogotá, la relación con Maracaibo, o sea, con Bogotá y Caracas, perdón. Entonces, cuando uno ve ese Zulia fuerte, poderoso, con la mejor economía del país, uno dice, ¿a dónde hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles? Simplemente porque hemos hecho de la política un negocio, de la política un oficio, de la política simplemente maquillaje electorales solamente para eventos electorales, que eso no trasciende, no transforman a una sociedad y a un país. Tú decías algo ahorita sobre la generación del 70. Yo lo vengo diciendo con mucha responsabilidad. Ahorita la generación del 70, esa que dimos la batalla en los liceos y en las universidades, tenemos que dar un paso al frente, porque fue una generación bien formada. Nosotros convocamos a nuestros encuentros y nuestros debates desde educación media y desde la universidad, inclusive desde los gremios, porque no podemos olvidar los personajes, los profesionales que liderizaron el colegio de ingenieros, por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de médicos. O sea, eso tenemos que empezarlo a rescatar. En los gremios, en cada una de esas fracciones, estaban los mejores profesionales, éticamente y profesionalmente formados. Cada 2 años había un debate para hacer propuestas en lo que debe ser el gremio como sociedad civil para la sociedad y no desde el punto de vista netamente electoral. Las propias universidades, nuestros rectores, nuestros grandes rectores que hicieron grande a la Universidad del Zulia, nuestra máxima casa de estudio, todo eso se ha perdido. Por eso que yo siempre hago este llamado, que aquellos que amamos el Zulia, que amamos a Venezuela, pero que profundamente estamos enraizados aquí en el Zulia, que no nos queremos ir para la capital, porque muchas veces está pasando que líderes nuestros apenas tocan la capital, señores, los perdimos, ¿no? No se acuerdan que desde Caracas es para luchar por este Zulia grande que nosotros tuvimos. Ese Zulia que podemos hablarlo hasta los años 80 y algo, tocando los 90, pero de ahí en adelante lo hemos realmente perdido. Entonces, yo creo que esto es un buen tema para un reencuentro de todos los zulianos de buena fe,
de todos los sectores para que empecemos a, desde una misma visión y con una dirección colegiada, empezar a impulsar a este Zulia grande, poderoso en el progreso, y que desde el punto de vista político nosotros también podamos dar luces y orientaciones y cambio que el país necesita. Desde el Zulia lo podemos hacer y lo debemos hacer, es nuestra obligación. ¿Tú crees que se puede seguir hablando de regionalismo zuliano cuando el comportamiento del zuliano es muy particular? Porque uno ve el país y uno ve a los andinos y ve el Zulia y ve que el Zulia se comporta inclusive electoralmente de una manera muy particular. Las elecciones pasadas lo acabamos de ver. Es decir, fue realmente, digamos, voluble, porque según el CNE, la votación de Prieto fue mayor inclusive que la que sacó Guanipa. Bueno, fíjate, un hecho... Y te digo algo antes. Hemos comentado con extrañeza que cuando Guanipa llamó a una manifestación para reclamar su votación, no fue nadie a la manifestación. No, es decir, aquella cosa era terrible porque había muchos más guardias nacionales tratando de enfrentar a lo que supuestamente iba a ser una muchedumbre, cuando en verdad no fue nadie a la manifestación. Como si fuera muy voluble el comportamiento del zuliano. Se han cometido errores y hay que decir que se han cometido errores. Ahora, ¿quiénes cometieron los errores? O sea, y sobre eso, por eso que yo he dicho, quiero pasar la página. Quiero pasar la página de Guanipa y quiero pasar la página de Rosales y nos empecemos a ocuparnos del presente para un mejor futuro. Lo debemos de hacer. Pero pasar la página no explica excluir a sus grupos políticos y nada de eso. No, Okay. no. Perfecto. O sea, tenemos y más aún, hay una dirigencia media, hay unos cuadros municipales y parroquiales que están por encima incluso de las propias decisiones de los directivos regionales y nacionales. ¿Qué es lo que yo le digo? O sea, ¿por qué perder el miedo dentro de un propio partido para el reclamo necesario en el debate justo que una militancia debe tener? Un partido no es un club de amigos, un partido es una sociedad que se reúne alrededor de una visión de la sociedad y del país y sobre eso participar y debatir. Entonces, no puede haber limitaciones para ello. Más bien, el debate es obligatorio, el debate hay que motivarlo, hay que promover las razones por las cuales estamos ahí y qué es lo que queremos construir. Yo entiendo que en el PSUV no se discute, en el PSUV se obedece, porque es un partido de un pensamiento único y si no te gusta te vas. Pero en los partidos demócratas, que nos hacemos llamar demócratas, eso no debe pasar. Si alguien no está de acuerdo con una decisión de Rosales o de Guanipa o de Lester o inclusive con una posición dentro de nuestro propio movimiento, pues la gente tiene derecho a exigirnos revisión, pero en diciembre hubieron muchas, no se acató el llamado de un sentimiento zuliano, donde nosotros hubiésemos revertido totalmente las elecciones, mantener este Estado como el Estado más democrático y más rebelde ante el oficialismo en Venezuela, de tú a tú con el Táchira, inclusive por las mismas, por eso ese legado histórico del Táchira y del Zulia ante lo que hemos sido en la historia de Venezuela, eso es parte de nuestra razón de ser, ¿no? Y lamentablemente pudimos haber ganado gobernación, alcaldía, pudimos haber ganado 17, 19 alcaldías y resulta que las cosas fueron al revés. Pero bueno, ahora la idea es que no nos equivoquemos, porque si se cometió un error el 10 de diciembre, incluso en darle play a un Consejo Nacional Electoral sin SOA, sin auditoría, o sea, por eso es que uno dice, ¿cómo es posible que un 80% de un país que rechace el oficialismo te gana un 92% de las alcaldías? O sea, el problema estaba en los software, en las transmisiones. O sea, ¿crees que hubo fraude evidente en el acto de votación? Claro que y eso fue precisamente porque no hubo una intención política de frenar, de controlar eso. Hoy en día hasta se habla de irnos a unas elecciones manuales otra vez, ¿no? ¿Y por qué manuales? Porque ¿qué puede pasar en las manuales? Que el que no tenga representación, ¿verdad? Te pueden, como en los tiempos de Adicopey, el MAS, el MEP no estaban en la mesa,
sobraron 200 votos, 100 para ley y 100 para acción democrática, y acta mata voto. Aquella famosa frase, ¿correcto? Sí, pero fíjate lo siguiente, yo creo también que los partidos en Venezuela, sin duda que las cosas cambiaron. Venezuela no es la Venezuela. Cuando hacemos esa referencia al acta matavoto y a Copeya de su momento, perdemos de vista que esas eran elecciones dentro de un marco conceptual distinto al que tenemos ahora. Correcto. Porque el gobierno de ahora no se parece en nada a los gobiernos anteriores. No en tanto a la forma de gobernar, porque seguramente fueron o peores o tan malos como los gobiernos anteriores. Pero este tipo de gente que gobierna, ellos, su norte fundamental está quedarse en el poder eternamente. Y sí aceptan oposición siempre que esta oposición permita que ellos sigan manteniéndose en el poder. Ahora, frente a esta circunstancia, la oposición en Venezuela no ha podido leer de verdad, descifrar qué es lo que el gobierno pretende hacer. Y la dirigencia se comporta de manera equivocada. Por ejemplo, cuando ganan la elección parlamentaria, Capriles pidió el revocatorio. No había que pedir revocatorio, había que ir a las elecciones regionales. Pero hubo un debate que cocinó a la oposición en su propia salsa. Y luego hay otro detalle. La dirigencia, a falta de la televisión, se orienta por el Twitter. Lo que digan los tuiteros, para allá van. Entonces hay un grupo de tuiteros que manejan las cosas tan bien, que las manejan con mucha habilidad, que a veces uno siente que da la impresión de que estuvieran hasta coordinados. Pero no es muy lejano eso, porque en las elecciones estadounidenses los rusos, ya demostrada la maniobra, trabajaron abiertamente a favor de Trump y lograron efectivamente generar inconvenientes a la campaña de la señora Clinton. Y en El Salvador se sabe que hackers venezolanos están participando, y en el caso, por ejemplo, de Cataluña, hackers venezolanos participaron al lado de los rusos para generar todo inconveniente al gobierno español. Pues bien, pero tenemos una máquina, que fue una pelea de toda la vida. Queremos las máquinas porque manualmente no podemos llegar, pero las máquinas necesitan de gente allí. Y entonces los partidos que se orientan por los tweets no se organizan, hacen todas las cosas que se hacían antes, pero no organizan a la gente abajo. No tienen aparato, o bien porque la gente no quiere participar, o bien porque acostumbraron a la gente que iba a esos sitios siempre y cuando les dieran dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno siempre tiene, mira, o voto asistido. El voto asistido se da porque la gente de la oposición lo permite. El voto asistido se da porque el Plan República está allí para apoyarlo. La gente va a los centros de votación y a medida que avanza la mañana, el hostigamiento es total y se van. Y otros los compran sin que se vayan. Es decir, yo tengo una información para que tú veas, para que veas la gravedad del asunto, que en las elecciones donde ganó Guanipa, la gente de Arias Cárdenas tenía grupos del Nuevo Tiempo a su servicio para dejar que las mesas de votación estuvieran no custodiadas. Entonces, el que quiera hacer un proyecto político en Venezuela de envergadura necesita tomar en consideración la organización de abajo. Si no lo hace, no llega. Pero yo estoy tan de acuerdo contigo, pero tan de acuerdo contigo. Primero, que un partido tiene que tener músculo humano, tiene que tener corazón, tiene que tener un sentimiento, tiene que tener emoción, y eso no se lo dan los tweets, eso no se lo dan las redes sociales. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además nosotros fuimos formados políticamente desde la base de nuestro partido, de nuestro propio movimiento. Yo vengo de Copey desde los 14 años, militando en educación media, y pasamos después a la universidad, después pasamos al gremio médico nacional, y fue precisamente por un trabajo político. Teníamos contacto con la gente. Este partido nuestro, y lo digo responsablemente, nosotros estamos en la calle, estamos en la calle todos los días. Estamos creando un partido en todos los municipios. Este fin de semana tenemos un vicepresidente, Hernán León, Nacho, que también de la generación del 70, visitando los municipios con un equipo político donde hoy vemos con buena satisfacción que tenemos un mejor partido hoy que el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque creemos en eso, creemos en la gente, creemos en ti, que de una u otra manera debes saber que no estás solo en tus problemas. ¿Y cómo te lo vamos a decir? Por las redes sociales que estamos contigo, ¿no? Yendo a tu casa, tomándonos un café contigo,
hablando de política contigo como lo estamos haciendo todos los días en cada barriada y en cada sector y urbanización de Maracaibo. Este partido está creciendo precisamente, Francisco, por lo que tú estás diciendo. Un partido que no tenga un sentimiento humano, que en el día de mañana... ¿Por qué? Porque la política se hace todos los días. Lo electoral es coyuntural. Pero la política, el debate necesario, es de todos los días. Hay que formar líderes. Ese activismo hay que formarlo dentro del concepto de lo que llamamos la ética y la capacitación para la gerencia pública. Porque aquel que milita en un partido, tarde o temprano, tiene que ser un gerente público. Desde un jefe parroquial, porque yo no creo en los consejos parroquiales. Yo creo que nosotros en la sexta república, porque la sexta república viene, un nuevo modelo de república viene, tenemos que sustituir los consejos comunales por las viejas juntas parroquiales, pero dándole el liderazgo que la ley dice, no simplemente la simpatía con el alcalde y hacer alegre al alcalde para que el alcalde esté contento y con un caramelo tenga las comunidades satisfechas y a sus líderes, no. Queremos líderes comunitarios, comunales, vecinales de verdad. O sea, que ese liderazgo nazca desde ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Formándolo dentro de ese activismo que todos los días esas comunidades lo necesitan hacerlo. Y mientras nosotros tengamos mejores líderes desde la localidad más cercana a una parroquia, nosotros podamos tener un gran país. Y esa generación política tenemos que volverla a rescatar, porque lamentablemente en los últimos 25 años se ha perdido. Se ha perdido, la tarifaron, la prostituyeron lamentablemente, y por eso que hoy en día uno ve a un muchacho, un dirigente, que se quita la chaqueta de un partido, se va para otro, como si fuera un club de fútbol, un club de béisbol, que te vas para donde que te paga mejor. Sí, y eso no debe ser. Pero yo creo, por ejemplo, un segundito, yo creo que a pesar del discurso y todo, el discurso a veces, las palabras no son acompañadas por los hechos. Bueno, nosotros somos auténticos, Francisco, bueno, te lo puedo decir. Nosotros vamos a la calle, hacemos tweets, pero tenemos estamos en coherencia con eso. Cuando llega un dirigente, nosotros que nos pasa con frecuencia, le preguntamos, mira, ¿y cómo está el aparato electoral? La tenemos construido en un 80%. Hasta un 92%. Entonces, el día de las elecciones, uno ve la ausencia, cuando salen derrotados, dicen, es que nos hicieron trampa. Pues si les hicieron trampa, ustedes no tenían nada. Y yo, desde hace muchos años, vengo insistiendo en que la sociedad venezolana tiene una manera de organizarse. Y si son procesos electorales, ¿qué es lo medular? Un candidato, una política, una estrategia, ¿de acuerdo? Pero si tú no tienes el aparato que garantiza que eso el día de la elección se exprese, ¿de acuerdo? Sale perdido, porque ese día, mira, ese día tú necesitas tener una logística de primera. Yo sé que Voluntad Popular no la tiene. Yo sé que Primero Justicia no la tiene. Yo sé que Acción Democrática hace años que no la tiene. Pero la gente siempre apela a la maquinaria. ¿Cuál maquinaria de Acción Democrática? Eso no existe. ¿Cuál maquinaria de voluntad Popular o de Primero Justicia que no fueron capaces de mover gente para validarse cuando se lo plantearon a nivel nacional? ¿Y cuál maquinaria del Nuevo Tiempo cuando los tipos no saben diferenciar en quién es el verdadero adversario en un momento determinado? Entonces, por supuesto, los tipos creen que la gente va a votar y listo. Si es verdad, donde tú votas sacan los votos. Pero donde tú no vas, el que está en la mesa tiene la potestad de firmar por ti, de poner la huella, porque el CNE no va a averiguar firma ni huella, pero le da la máquina. Hay gente que no va a votar y vota. Es decir, claro, el proceso aquí nos pasó a nosotros. Mira, un compañero de acá del canal, el día de la votación para el alcalde, estuvo con nosotros. Estaba con nosotros y fue a votar a las 3 de la tarde. Cuando abandonó la guardia aquí. Y cuando él llegó, dijo, no, ya votaron por mí. Bueno, le voy a decir algo ahorita importante y ojalá lo hayan captado la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Para un Nuevo Tiempo, identificar a su adversario no fue importante. El día domingo, ese domingo, a las 3 de la mañana, 60% de nuestros representantes fueron sustituidos con el aval del PSUV en un Nuevo Tiempo. Yo fui un chaperón para las 7:30, 8 de la mañana. Lo denuncié
¿Y a dónde lo iba a denunciar? El ¿Sabes 60% que de nuestra cuando gente nosotros decimos- es una alianza PSUV, un nuevo tiempo. Nos quitaron a nosotros 60% de la presencia en las mesas. Bueno, mira, cuando nosotros decimos los de abajo, porque los de abajo, ¿qué son los de abajo? Puede ser cualquier cosa, puede ser los que están conectados, los que no están conectados, los pobres, los que no son pobres. Los de abajo, yo pienso que a los de abajo hay que definir. Hubo unas elecciones en Venezuela donde el candidato opositor partió con una desventaja de 13% y perdió por 1.5%, que fue Capriles. Y su base fundamental del trabajo fue la familia. No los de abajo, fue la familia. Es decir, el núcleo familiar. Ahí se fueron construyendo. Yo creo que los de abajo hay que definirlos, porque en Venezuela, mira, la diáspora venezolana, el 45% sale por razones económicas. Es decir, cómo el factor económico a quien liquida, a quien fractura, a quien fragmenta, a quien balcaniza totalmente a la familia venezolana. Entonces, los de abajo es la familia venezolana, el núcleo fundamental de la sociedad, es la familia. Los partidos, la estructura partidaria pasa por una profunda crisis. ¿Por qué pasa eso que tú dices? Porque la gente se quita la chaqueta y se pone otra. Los partidos están en crisis. Es necesario rescatar la palabra partidaria, salir del exilio. El partido necesita salir del exilio, pero tiene que salir del exilio renovando y buscando una salida política desde adentro. Es decir, como dice Francisco, el discurso a veces no está acompañado de las palabras. Es necesario recuperar la política y hacer política de otra manera, fundamentalmente de otra manera. Mira, los de abajo, no, los de abajo son los pobres, no, los de abajo es la familia venezolana, esa que pierde todos los días 3 y 4 miembros porque se van al exilio, se van afuera a buscar nuevo futuro. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, mira, los datos son increíbles. Pero vamos a ir a una pausa. Ya venimos. Hoy Amigos, este es un tema el tema que venimos tratando con Carlos Alaimo tiene que ver con el que se mete en una pelea. Fíjense lo siguiente. A mí, por ejemplo, cuando Venezuela alardea de tener armas y todo para enfrentar al imperio, bueno. Y algunos vecinos. Claro, si tiene, lo único que Venezuela tiene, que no tiene nadie, ni ha tenido nadie, es que el apoyo de Evo Morales, que en su momento derrotó al Imperio Romano y al Imperio Español. Pero más allá de eso, Venezuela dice contar con armas que le ha comprado a los chinos y a los rusos, y por eso hemos entregado una cantidad enorme de petróleo. Pero ocurre que para ir a la guerra tú necesitas alimentos, tú necesitas cocineros, tú necesitas hospitales, necesitas medicina, y necesitas, las medicinas se van agotando y tienes que irlas reponiendo, y los alimentos se van agotando y tienes que irlos reponiendo. Necesita caucho, baterías, necesita radio, toda esa logística. Satélites. Claro, toda esa logística la necesita. Y da la impresión de que eso nosotros no lo tenemos. Por eso yo descarto cualquier guerra que Venezuela pueda hacer. Cuando los políticos van a una elección, tienen que pensar en qué es lo que quieren y hacérselo saber a la gente para que los acompañe. Y luego preparar la gente con tanto tiempo de anticipación que te permita a ti llegar a ellos con facilidad. Y la organización partidaria tiene que tener en consideración la propia estructura del Consejo que electoralmente tiene el país. Y así tú organizas. Es decir, no se trata de cosas nuevas. Se trata de cosas que están allí que tú las vas a usar a tu favor. Si te metes en una elección, bueno, todo el mundo decía que Guanipa tenía más votos en las encuestas que lo que realmente sacó. La explicación la tenemos por lo que decía anteriormente, pero resulta que el día de la elección de Rosales, en un hotel de Maracaibo, gente de los que estaban contra Rosales, estaban recibiendo también algunos emolumentos para operar quizás contra Rosales, quizás contra los que lo están apoyando, quizás contra los candidatos a alcaldes, porque ellos lo que querían era que triunfara su tesis. Y el gobierno de Arias, en este caso ya no era Arias, alguien puesto por él allí, les empezó a entregar dinero. Eso es conocido en el mundo político zuliano, pero la alcahuetería los lleva a hacerse los locos. ¿Cómo me van a hablar a mí de unidad cuando en la primera de cambio los tipos por dinero cambian una posición? Eso no, mira, las dos cosas que te estoy diciendo
No tengo la evidencia en la mano porque de parte del gobierno, que son los que me dan la información, no me quieren dar no me dieron las imágenes. Pero sé quién las tiene. Sé quién las tiene. Y después yo contrasté a gente del Nuevo Tiempo, me dijeron que eso no solamente lo sabía fulano, lo sabía Rosales, lo sabía Belín y lo sabía Juan Carlos Fernández. Y cuando pregunto por los otros, ya en la elección, cuando Rosales es candidato, le hacen lo mismo lo de Primero Justicia. Recibiendo dinero para para hacer que la tesis de la abstención triunfara y favoreciera a Prieto. Entonces, ¿cómo me van a contar a mí las historias? ¿Cómo vamos a hacer una sociedad de gente de confianza? Anoche yo veía una película que se llama De Martes a Marte, un drama argentino. Y en uno de los momentos llega el jefe de la lavandería a trabajar, el tipo le dice: te voy a descontar esto por 28 minutos que faltaste hasta el día, tal. Perfecto. El hombre se queja porque son 300 pesos. Le toca un día y le dice: mira, vas a venir a trabajar, mañana tenemos doble turno. Y él tenía que redondearse el ingreso trabajando de portero en un sitio. Y le dijo: y si llego unos minutos tarde, ¿cómo vas a hacer tú para calcular esos minutos? Pues son horas extras porque llego unos minutos tarde. El hombre se le acerca al oído y le dice: gordo, tienes que aprender a confiar en la gente. Este hombre descubre que un tipo viola a una mujer. Él no actúa, sino que lo deja que haga todo y después lo chantajea. ¿De acuerdo? Y le dice, al llevarlo al clima, le dice: dame 500,000 pesos para yo no ir a la policía. El hombre va al banco, saca la plata y tal. Cuando está entregándole, le dice: ¿y cómo hago yo para saber que tú no me vas a delatar? El mismo tipo se acerca ahora a él y le dicen al oído: tienes que aprender, gordo, tienes que aprender a confiar en la gente. Por supuesto, ¿cómo haces tú para que te digan: gordo, tienes que empezar a confiar en la gente, cuando tú sabes que la noche es la de los puñales? Sí. Entonces el gobierno, que sabe cómo se comportan, que los conoce, actúa en consecuencia. Mira, Rodríguez, el culto Rodríguez, porque fue capaz de ir hilvanando y diciendo cosas que eran amplificadas y repetidas por la misma oposición y generaron tal grado de desconfianza, que es lo que los lleva a no tener candidatos. Ellos no van a las elecciones, no por las condiciones, esa es la de menos, porque no tenían aparato y porque no tenían candidato. Porque ninguno fue capaz de decir, excepto Falcón y Alaimo, que lo dijo en su momento: chicos, nosotros vamos a aceptar a Lorenzo Mendoza. Lo dijeron los adecos, lo dijo Primero Justicia, lo dijo Voluntad Popular. Se quedaron callados. Porque no tenían candidato, no fueron a las elecciones. Y además porque perciben que las podían perder. Y entonces la gente al final te dice: mira, hasta que la oposición no recobre la confianza del venezolano en su ejecutoria, nosotros vamos a seguir viviendo este infierno en el que estamos viviendo hoy. Sí. Esto es un infierno donde, según dice la verdad, 4 de cada 10 venezolanos están pensando irse. Y mi experiencia con la gente que trabajo es que casi todos, que no es un plan B, piensan que, mira, para que no digan que esto es simple conjetura. Arenas y yo, que compartimos buena parte del día, en algún momento, en la angustia y la desesperanza, nos hemos planteado la posibilidad de irnos. Y no nos hemos ido porque tenemos una responsabilidad, pero no sabemos hasta cuándo la soga comienza a apretarnos. Y yo soy un tipo de un cuello muy delgado. Y sensible. Y sensible. Bueno, fíjate que todo lo que estamos hablando en este último contexto, estamos hablando de ética, ¿no? Estamos hablando de todo ese movimiento de dinero que se manejó y se ha venido manejando en la política. Pero ustedes son economistas, ¿no? Sociólogos y economistas. Y en la economía hay una frase que se dice de la ruta del dinero. Hay que seguir el dinero. Hay que seguir el dinero. Cuando tú ves que siguiendo el dinero saben de dónde vienen las cosas, pues simplemente ahí está. El dinero deja huella. ¿Sabes que se pusieron de moda los últimos 2 días, 3 días antes del 10 de diciembre, por ejemplo? Las laptops, las mini laptops, las computadoras chiquiticas, iban a la casa de los dirigentes
Y se las daban. Y hacían de una vez las transferencias. Entonces, No, prostituyeron tanto la política, que es tan hermosa la política, que pensaron y todavía piensan que cada dirigente tiene un costo. O sea, que todo tiene un precio, ¿no? Y empezaron a ponerle precio a uno, al otro. Y lamentablemente, por eso es que el problema más grave que tiene el país es la ética. Tenemos que rescatar la ética. Y la ética en todos los estratos de nuestras vidas. Y como decía Ender, tú, desde la propia familia. O sea, con relación al éxodo de este 40%, yo creo que ya Venezuela se ha convertido en el plan B. O sea, ya nosotros no somos el plan A, somos el plan B. Ya todo el mundo tiene un plan A, que es dónde nos vamos a ir. O sea, la gente está pensando dónde nos vamos a ir. Yo estoy convencido que este es un plan estratégico del gobierno, de dejar aquí solo a los venezolanos donde ellos puedan controlarlo económicamente, socialmente, políticamente, y dejar aquí al venezolano que ellos creen que es como una bolsa de crack. A los cubanos les dio resultados. Claro, ese modelo, esa estrategia es lo que quieren aquí a aplicar. Hitler también les dio resultados, solo que los mató. Fíjate el caso, yo siempre, hubo un hecho donde Manuel Rosales, en un acto en el Maduma, avaló el carnet de la patria y le dijo a su gente, métanse en el carnet de la patria. Unos días antes nosotros habíamos conversado sobre el carnet de la patria. Dije, con el carnet de la patria es que nos van a matar. El carnet de la patria, nada más y nada menos, es el mismo proceso de China y de Cuba, donde a través de ese módulo que es costoso, es más costoso el carnet de la patria que elaborar una cédula de identidad. Es más fácil tener un carnet de la patria que la propia cédula de identidad o un pasaporte. Por el carnet de la patria nosotros nos tienen controlados socialmente. Hay una estructura social del país controlada a través del carnet de la patria, donde saben todo lo que somos nosotros. Son 15 millones de personas que tienen el carnet de la patria en Venezuela. Ustedes saben lo que significa eso, o sea, y el carnet de la patria está diciendo, el que no la tiene está contra nosotros y no tiene beneficio. O sea, el que no la tiene se está convirtiendo en un ciudadano de segunda. O sea que hasta desde el punto de vista constitucional, el carnet de la patria ni siquiera debería existir, porque el único documento que a nosotros nos identifica para tener acceso a todos los beneficios del Estado significa la cédula de identidad y este elemento que es más partidista, que se ha convertido en el carnet del PSV prácticamente. Sí, ahora fíjate lo siguiente, ya sabíamos eso allí y ahora agregándole esto del carnet de la patria, la gente puede sentir que las dificultades para ganar una elección son mayores. Pero fíjate, yo pienso que contra los carnets de la patria tiene que haber la racionalidad de la gente, porque el carnet de la patria no resuelve todos los problemas de todo el mundo, a un sector pequeño, y lo que hay es que organizarlo. Claro. Ahora, yo digo, este no es el momento para estar excluyendo a nadie. Este es el momento para que todo aquel que crea en la democracia y que crea que es necesario recuperar el país para los venezolanos, actúen. Y esa manera de actuar pasa porque aquí, en esta gran alianza nacional, no solamente estén los que militan en los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, sino todos, incluidos, y lo pongo como ejemplo, desde Alcalá Cordones y Rodríguez Torres, hasta Julio Borges y María Corina Machado. Es un espectro tan grande porque es que el problema de Venezuela es mucho más grave que lo que nosotros queremos ver. Y las dificultades que vamos descubriendo cada vez que conversamos son muchas. Entonces digo yo, Carlos Alaimo estaría en condiciones no de sacrificar, sino de posponer sus legítimas aspiraciones en el corto plazo por la construcción de un gran movimiento donde participe todo el mundo. Porque es que yo creo que en Venezuela hoy, por la carencia de liderazgo y por las grandes tareas que tenemos por delante, no la podemos afrontar a partir de los humores de Leopoldo López, de Henry Ramos, de Capriles y compañía. Tiene que ser mucho más amplio el espectro, donde incluso estén aquellos que en un momento apoyaron al gobierno, los gobiernos, y que ya hoy están separados, porque tú no puedes seguir pensando que los que no apoyaron al gobierno son unos leprosos. Porque si es así, ese frente no tiene futuro. Aquí hay que hablarle al país, hay que hablarle a la gente y decirle, aquí no se va a excluir a nadie, y dejarlos participar en ese evento de la Central, que es hoy o mañana. Es un excelente evento. Chicos, le falta
que tiene que tener la grandeza de decirle, venga aquí a hablar Luis la otra, Rodríguez Torres, que hable aquí, que no importa que ayer persiguió estudiantes, que metió preso estudiantes, hoy las condiciones son otras, porque es que si no, mira. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, ese es el deber ser. Aquí el hecho de que alguien pasó por el PSUV, y no lo digo por mí, porque yo nunca voté por Chávez, nunca tuve simpatía, yo lo enfrenté desde el propio 98, cuando fui candidato por COPEI a una diputación al Congreso Nacional. O sea, yo siempre lo enfrenté, pero aquel que lo haya de una u otra manera se haya acercado a él o militó en el PSUV, no tiene la culpa de haberlo hecho. Bienvenido, y lo digo en nuestras caminatas, lo digo en nuestros encuentros vecinales, con la familia, lo digo con mucha fuerza. Bienvenido aquel que estuvo allá y hoy en día está aquí. Alaima, eso se hizo ya en Venezuela. En Venezuela, en el 58 se hizo, pero se hizo bajo la óptica de un tipo que era genial. Y yo siempre digo, habría que volver a Betancourt. ¿En qué sentido? ¿Qué hizo Betancourt? Chico, configuró un gran acuerdo social que tenía dos patas. Un acuerdo sustantivo que no es vinculante, porque yo puedo acordar contigo, vamos a luchar por la democracia, por la profundización del progreso, vamos a luchar por la libertad, por el igualitarismo, que son sustancias, fundamentos, pero también hacer un gran acuerdo institucional. Entonces se hizo un acuerdo doble, un acuerdo sustantivo y un acuerdo institucional. El gran acuerdo que firmó Betancourt, Caldera, Jóbito, tenía la característica de ser un acuerdo que tenía por base un acuerdo institucional. Incluso justo, primero fue el acuerdo institucional y luego el acuerdo sustantivo. La única manera de que el gran acuerdo que propone Francisco funcione entre todos es que haya un acuerdo institucional previo y que luego vayamos al acuerdo sustantivo por la libertad, el progreso, el desarrollo, el igualitarismo y todo lo demás. Pero primero un acuerdo institucional. ¿Y qué significa un acuerdo institucional? Rescatar las instituciones, porque esto es un país que no tiene instituciones. Tú no tienes dónde pararte porque tú no puedes confiar en nadie. Aquí la desconfianza, aquí el primer pacto que se rompe en Venezuela es el pacto de reciprocidad. Por eso es que Leopoldo no puede ver a Capriles, Capriles no puede ver a Ramos Alú, Ramos Alú no puede ver a Falcón, Falcón no puede ver a Lorenzo Mendoza, y etcétera, etcétera. Porque se rompe el acuerdo de reciprocidad. Yo no reconozco al otro, lo reconozco como un adversario, como un enemigo al que tengo que desaparecer. Por eso tiene que acabar, pero no se acaba diciendo, es necesario gran unidad. Si no hay un acuerdo institucional en el que yo diga, chicos, vamos a hacer lo siguiente, eso es odiosísimo proponerlo. Pero proponer un enorme estado de franquicia. ¿Qué es un estado de franquicia? Mira, yo le voy a dar, chico, al sector trabajo le voy a dar esta cuestión, a esto y esto. Un estado de franquicia inicialmente para luego hacer lo que hay que hacer en este país. Pero si no se hace un acuerdo institucional previo, entonces, ¿por qué fracasa en España el gran acuerdo de la Moncloa al final? Porque se basó porque los actores, una vez que acordaron, se sustrajeron del acuerdo y se salieron del acuerdo. Es necesario que los actores no se puedan salir del acuerdo. ¿Y cómo no se salen? Firmando un acuerdo institucional, rescatando las instituciones. Pero incluso firmando lo pudiera. Ahora, una última cosa, Francisco. El gran factor aquí de poder son las Fuerzas Armadas. ¿Qué le propondría yo a las Fuerzas Armadas? Mire, vamos a proponer una cosa a las Fuerzas Armadas. Ustedes se vuelven intactos a los cuarteles. No hay problema. No hay problema, ustedes se vuelven intactos a los cuarteles y les garantizamos que ustedes van a ser un factor fundamental y significativo en el proceso de transición, pero tienen que irse a los cuarteles, intactos, aquí están. Pero eso sí, a pesar de que van a ser un factor importante en la transición, las decisiones fundamentales las toma el sector civil, pero que ellos se sientan que forman parte importantísimo del sector de transición, porque ellos son el soporte fundamental de que esta gente se mantenga en el poder. Si tú no le hablas a las Fuerzas Armadas de la manera, con un soporte institucional, mira, no van a estar siempre con la cantaleta de padrino que la Revolución Bolivariana y otras lindezas que suele decir Padrino. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Ender. Mira, yo he hablado de crear un frente amplio nacional, donde inclusive la representación militar tiene que estar ahí, para que ellos vayan entendiendo y aceptando eso que tú estás diciendo. Aquí necesitamos líderes nacionales con la mentalidad de un Jóbito, de un Caldera y de un Betancourt, que entiendan que por encima de cada uno de ellos había un país y que tenían que ponerse de acuerdo.
Aquí necesitamos que estos presidenciables estén a la altura de esos liderazgos que nació en el 28, en el 36 y terminaron en el 58 construyendo un país que hoy en día tiene todos estos síntomas de democracia. Bueno, es la hora de que se haga. Yo estoy trabajando en esa dirección. Desde el Zulia, nuestro movimiento, cuando yo voy a Caracas, cuando yo escribo documentos, lo hago en esa dirección. He dicho que aquí debe de haber, así como en Roma se reúnen los cardenales, ¿verdad? Y se meten en una encerrona que llaman cónclave y sale un oranco para definir al Papa. Aquí el problema no es que la gente de los cuerpos intermedios políticos tengamos que ir para una primaria, no. Las primarias ahorita no deben darse porque aquí debe haber una reunión de los presidenciables, una encerrona de los presidenciables y que ellos se pongan de acuerdo y que de ahí, además de las candidaturas, se hable de un proyecto país y puedan decirle a la nación, aquí estamos y nos hemos puesto de acuerdo. ¿Sabes qué puntea las encuestas? Mendoza. Sí. Tiene 58% y no es candidato. Y no es candidato, y es un factor. Y fíjate que no se descarta todavía Mendoza. Aquí nada se puede descartar. Mira, aquí a mí me escriben hoy en la mañana y me dicen que con las elecciones va a pasar lo mismo que con el billete 100. Claro. Sí. Pero yo creo que más allá, pues que tenemos a Carlos acá que está de visita en el programa, pues yo creo que a mí me parece que lo que tú expresabas al final de tu intervención, yo no es que la rechazo, pero tengo algunas observaciones, pero lo que digo es que eso lo haremos nosotros un día de esto, que tú me entrevistes a mí y después yo te entreviste a ti, ¿sí? Para que la cosa, para dejar la cosa clara. Pero justamente de lo que se trata hoy es de buscar el acuerdo político necesario. Si no hay el acuerdo político donde la gente sienta que efectivamente va a ser, por eso yo te decía, mira, hay que descartar por ahora cualquier aspiración que en el corto plazo pudiera perturbar un acuerdo. Totalmente. Porque si los tipos siguen pensando que yo soy, que le voy a hacer la trampita para que quede fulano, entonces, en esas condiciones, mira, nunca va a haber la confianza necesaria. Que tiene que ser un acuerdo en la diversidad, que tiene que ser, por ejemplo, un acuerdo colectivo con responsabilidades compartidas. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí estamos nosotros, yo estoy aquí en este acuerdo con Carlos Alaimo, no porque considero que Alaimo de la noche a la mañana es izquierdista como yo, sino porque Alaimo comparte conmigo estas y estas cosas que son importantes y vamos a colocar, vamos a unirnos en torno a lo que a lo importante, y en las contradicciones las colocamos en un lugar para poderlas gobernar. Es lo que digo, porque si no se actúa de esa manera, mira, no es posible avanzar. A mí me da, ayer yo veía hablando a Daniel Ortega de una cosa en la cosa del Alba, una cosa que pasó sin pena ni gloria. Ortega, Raúl Castro, Maduro y Evo Morales, pero a eso ha quedado reducido unos tipos que son los portavoces del gran fracaso. Si algo ha fracasado es por supuesto esta propuesta. Entonces digo yo, bueno, sobre el fracaso de estos caballeros vamos a montar una alianza nacional que le diga al país, en los primeros vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y cada quien va a jugar un rol fundamental, pero tiene que haber el acuerdo político, tiene que haber el deseo de unirse. Y yo estoy seguro que esas conversaciones no se han dado, ¿no? O nosotros conversamos con los disidentes del chavismo, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay diferencias entre ellos, pero aquí no las utilizan. Aquí hay diferencias, había diferencias marcadas entre Arias Cárdenas y Omar Prieto, y las hay todavía. Sin embargo, aquí, cuando gobernaba Arias no había posición. Y ahora tú ves que a Prieto y a Caballero, ¿cómo se llama el muchacho joven? Lisandro Caballo. No, Willy Caballero. Wow, el Caballero es el portero del Willy Casanova. No tiene oposición de nadie, chicos. Sí, no tienen oposición. Ni de la Cámara Municipal. No tienen oposición, ni de la Cámara Municipal. Porque ellos tampoco tienen voz. No, pero hoy hay un encuentro interesante. Yo los invito a que participemos en el Colegio Médico a las 10 de la mañana, que es algo similar a lo que están haciendo en Caracas en la UCB a las 10 de la mañana, precisamente a la misma hora, para que podamos de una u otra manera ir a ese encuentro de crear un frente nacional sobre la zulianidad, sobre el papel y el rol del Zulia en el país,
en este proceso de cambio que obligatoriamente necesitamos. Bueno, amigos, le vamos a dar las gracias a Carlos Alaimo por haber estado con nosotros acá, por haber compartido esta conversación de hoy, martes, y nosotros regresamos mañana a seguir conversando sobre este tema y con otros líderes regionales para ver si nos sabe, no tanto líderes, con algunas voces del Zulia, sí, que es lo importante, más que líderes, con algunas voces del Zulia, porque da la impresión que los voceros anteriores... Sí. Ahora, también quiero agradecer a la gente que nos ha escrito. No voy a borrar los mensajes para leerlos mañana, porque fueron muchos. Este es un hombre que lee mensajes. Y yo lo que prometo lo cumplo. Este es el candidato. El único candidato que promete lo que cumple. Digo, el que cumple lo que promete. No, que promete lo que cumple. Nos vamos, amigos.